Hace algunos años escuchaba a una persona que me decía con mucha vehemencia que él no había escuchado a Dios y por lo tanto no podía creer en Dios, asumiendo que a menos que escuchara una voz audible en sus oídos, pues no creería en Dios. Y hoy quisiera que pudiéramos abordar el tema desde distintos ángulos de personas que escucharon cómo Dios les estaba llamando de maneras distintas. Y esto tiene el propósito de quitarnos de la mente los estereotipos o las generalidades que a veces en las comunidades, en las iglesias cristianas, hay como este sentir de que tiene que haber ciertas cosas para poder decir, Dios me está hablando, Dios me está llamando, ¿sí? Y yo creo que a través de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas que vamos a ver que tuvieron un llamado de parte de Dios, definitivamente no escucharon una voz audible, más bien entendieron ciertos aspectos que les hicieron saber que Dios los estaba llamando, que Dios quería tratar con sus corazones. Y el propósito justamente de esta plática es considerar a la luz de distintas personas que no se conocían entre sí, cómo entendieron y cómo interpretaron que Dios los estaba llamando a un camino distinto, a volver a empezar, ¿sí? A replantearse la vida de maneras distintas. Quisiera que pudiéramos abrir primero que nada la escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2. Aquí se nos va a narrar lo que sucedió con 3 varones, probablemente más hayan sido, pero lo que sucedió con 3 astrónomos que venían del lejano oriente, ¿sí? Antes de pasar a eso, quisiera que pudiéramos abrir la carta de Filipenses. Carta de Filipenses en el capítulo número 1. Filipenses capítulo número 1. A partir del versículo número 3. Filipenses capítulo número 1, versículo número 3. Dice la escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Está escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses y les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es decir, que aquí nos encontramos con el apóstol Pablo contento, ¿verdad? Alegre de estar recordando a la iglesia de Filipos. Debo recordar algo bien interesante. La iglesia de los filipenses tiene la característica que inició con una mujer llamada Lidia como la primera que se convierte a Dios, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, vemos un avance en la vida de la iglesia hasta que encontramos esta carta y notamos que hay un contentamiento en el apóstol Pablo por acordarse de los filipenses. Y miren que le fue mal en Filipos al apóstol Pablo. En Filipos lo agarraron y lo encarcelaron y lo aventaron hasta la mazmorra más profunda, ¿sí? En otras palabras, nos encontramos aquí con un ambiente de gozo de parte del apóstol Pablo, porque estaba lanzando una carta, estaba enviando una carta a personas muy queridas para él, que tenían muy presente que Dios le había permitido llevarlos a los pies de Cristo. Y luego dice el versículo número 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía una convicción en relación a los creyentes en Filipos, que lo que había iniciado tan difícil, tan complicado, porque finalmente ellos llegan a este lugar de Filipos y van a las sinagogas a tratar de compartir con otros judíos,
y de plano ni les hacen caso, o sea, los rechazan completamente. Y que sí le hizo caso una sola mujer que se dedicaba al comercio, Lidia. Bueno, pues ahí empezó la iglesia de Filipos, y como dice aquí en la carta, que estaba muy contento que el que empezó la obra la habría de terminar. Entonces, nos encontramos aquí con una seguridad que tiene el apóstol Pablo y que trata de transmitirnos. Y la seguridad es: estoy convencido de que el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. ¿Sí? No es casualidad en ninguna manera que podamos estar juntos escuchando su palabra. Es una buena obra de Dios. Es una expresión de su buena voluntad. Porque si no, seguramente estaríamos en un ambiente completamente distinto, ajenos, estaríamos buscando otras cosas. Pero estamos aquí. Eso es una expresión de su buena voluntad, de que ha iniciado una buena obra en nuestras vidas y la va a perfeccionar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Y lo que vamos a ver a través de los personajes que vamos a estudiar, que entendieron el llamado de Dios, va a ser justamente esta buena obra, que empieza con cosas que a lo mejor para nosotros serían ridículas inclusive, que no le entenderíamos de esa misma manera, ¿sí? Pero sí es necesario poder comprender cómo es que Dios habla, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos al Evangelio de Mateo capítulo número 2. Si de alguna manera pudiéramos describir las distintas maneras que habla Dios al ser humano que trata de llamar su atención, de decirle: oye, aquí estoy, hazme caso, te estoy llamando, te estoy convocando, quiero hacerte bien, podríamos pensar en que la primera, bien podríamos ponerle como nombre las cosas naturales, o sea, la naturaleza. Hay personas que se salvan por medio de la naturaleza, que están muy cercanas a ambientes naturales y que ven la belleza y que ven que pues no puede haber tanta belleza sin que hubiera alguien que la haya diseñado, que se le haya ocurrido, porque es tan perfecto lo que Dios ha hecho que no puede haber casualidades en tantas cosas tan específicamente bien localizadas en su momento, en su tiempo, en las distintas actividades de todo este mundo que es nuestro hogar. Entonces, bien podríamos llamar que Dios puede hablarte a través de la naturaleza, también a través de situaciones de desastres naturales, ¿sí? O de enfermedades. Puede ser que la gente se vuelva un poco más sensible a este llamado y a estas circunstancias según lo que esté atravesando, ¿sí? En la época de Jesús había muchas personas enfermas, por ejemplo, de lepra, y Jesús las ayudaba y las sanaba, ¿sí? Y había muchas personas que buscaban a Dios a través de la naturaleza. Bueno, a los que vamos a ver ahorita, ellos se dedicaban a estudiar los cielos, y fue a través de los cielos, del estudio continuo de los astros, que entendieron que la llegada de Jesús, que la llegada del Mesías era el tiempo en que Dios había determinado para la salvación. Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la Escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo primero que debo decir es que no se trata de magos como a lo mejor hoy nos lo imaginamos, ¿no? Que se dedican que tienen una bola de cristal, o que se dedican a hacer ilusiones, o que leen las cartas, o que hacen limpias, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. A todos aquellos oficios que tenían que ver con astronomía, con los recursos de las hierbas, por ejemplo, para poder curar a alguien,
se les llamaba magos. O sea, todo lo que la gente no entendía de manera natural, le llamaban magia. Y entonces, la persona que se dedicaba a estudiar los astros, se le llamaba mago. Estos varones que emprenden este viaje desde el oriente hacia Jerusalén, se les llama magos no porque hagan ilusiones o hagan un show, no. Se les llamaba magos porque su oficio era poco comprendido. No había el término astrónomo o astrólogo en aquella época. ¿De acuerdo? Y entonces era más fácil decir a todos, encajonarlos en el mismo etiquete y decir, son magos. Los que curan con medicina natural, lo hubieran dicho magos. Los que veían los astros eran magos. Es decir, todas aquellas actividades u oficios que no comprendían le llamaban mago. ¿De acuerdo? Entonces por eso aquí nos habla de magos la Biblia, pero no porque hicieran magia, sino porque eran astrónomos o astrólogos. Se dedicaban a mirar las estrellas y a estudiarlas. Entonces se nos dice aquí en este versículo que vinieron del oriente unos magos. Ni siquiera se nos dice la cantidad. La tradición nos dice que son 3 porque eran 3 los regalos que le presentaron a Jesús: incienso, mirra y oro. Y entonces asumimos, pues eran 3, ¿no? No, ni eran reyes, ni sabemos que eran 3. Lo que sí sabemos es que eran astrólogos o magos, como le llama la Biblia, que venían del oriente con el propósito siguiente, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál era el propósito de estos magos del oriente o de estos astrólogos? Adorar a Jesús. Ese era su propósito. Iniciaron una travesía de quién sabe cuántos cientos de kilómetros para poder llegar a Jerusalén a buscar a alguien que no conocían, que acababa de nacer. O sea, imaginemos un poquito la imagen o la escena. ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Pues hay un montón de nuevos nacimientos ahorita, ¿no? Es como si llegáramos a una ciudad y dijéramos: a ver, ¿dónde está el que ha nacido y que es rey? Pues ayúdame un poquito más, ¿no? Dime cuando menos dónde o en qué hospital o por dónde está más o menos, ¿no? En otras palabras, notamos aquí una ausencia de ciertos conocimientos respecto a dónde habría de nacer el Mesías. Eso significa que estos varones que tomaron la decisión de hacer este viaje no tenían muy claro dónde llegar. Iban a Jerusalén porque, bueno, pues iba a ser hebreo, iba a ser judío, el rey que la estrella les estaba diciendo que iba a nacer, ¿sí? Lo que llama la atención aquí es que es un evento completamente natural, pero inusual, lo que les hace entender que había llegado el momento del nacimiento del Mesías. Mientras que el resto del pueblo judío no tenía ni idea, estos astrólogos miraron en la naturaleza, en las constelaciones, en la bóveda celeste, miraron un evento inusual, algo nuevo, y su interpretación fue: ha nacido el rey de los judíos. ¿Sí me debe entender? ¿Cómo los llamó Dios? A través de un evento estelar. Ellos entendieron que ya había llegado el momento de acudir a adorar al Mesías. ¿Cómo puede Dios llamar a una persona? A través de eventos naturales, de eventos inusualmente extraños, de catástrofes inclusive. No sé si sepan cómo es que Martín Lutero decidió dejar la abogacía para hacerse monje, porque él iba para ser licenciado en Derecho. Bueno, iba a ser abogado, pues. No sé si existía en aquella época la licenciatura en Derecho, pero iba a ser abogado. Y en su trayecto rumbo a la universidad cayó una tormenta de tal magnitud y los rayos estaban cayendo alrededor de él, que entendió lo mismo que entendieron los magos: Dios me está llamando. Y entonces en ese momento dijo: sálvame y me hago monje.
porque estaba viendo cómo caían los rayos de uno y de otro lado y de otro lado. Yo sé que desde el punto de vista científico es meramente una cuestión natural, pero cuando una persona está sensible, tiene inquietudes, tiene dudas, tiene la sensación de que algo le falta a su vida, eventos que pueden ser naturales los va a entender como un llamado de parte de Dios para su vida y le van a transformar la vida. A partir de aquella fecha, Martín Lutero se hizo monje y terminó acercándolo Dios a la vida. ¿Así actúa Dios? Sí, me voy a entender. Es decir, no es a veces a través de estar escuchando Biblia o estar escuchando alguna enseñanza, sino en ocasiones es por medio de eventos que nos sacan completamente de esa seguridad o de ese dominio a veces que tenemos en nosotros mismos. Hay personas que sienten que dominan absolutamente todos los temas, y cuando viene una situación que los saca de esa seguridad, entonces comienzan a reconsiderar su vida y qué tan pequeños pueden ser en el mundo. ¿Sí? Bueno, así estos magos estaban continuamente viendo hacia las estrellas, estudiándolas, y de repente nace una estrella bastante evidente, ¿sí? Porque era una estrella que se podía ver lo mismo de día que de noche. A lo mejor era un cometa, no lo sabemos, no se nos dice qué clase de evento astronómico sucedió, pero lo que es una realidad es que lo entendieron como un llamado de Dios para ir a adorar, porque estaban haciendo el Mesías. ¿Y qué creen? Lo encontraron. Iniciaron un viaje de cientos de kilómetros, porque respecto a Jerusalén, el oriente quedaría algo así como para Kuwait, para la India. Eso sería la zona de oriente si estuviéramos en Jerusalén. El oriente quedaría hacia la zona de Irak, de Irán, de Pakistán, de la India. Esa es la zona de oriente. Probablemente estos magos, después de estar viendo las constelaciones, dijeron, llegó el momento, y viajaron de aquellas zonas hacia Jerusalén. ¿Pero qué creen? Se iban a equivocar, porque el Mesías no iba a nacer en Jerusalén, sino en Belén. Pero pues ellos no tenían esa información, ¿verdad? Ellos apenas entendieron el llamado que Dios les estaba haciendo de una manera muy básica, muy así nada más de voy para allá y a ver si llego, y allá preguntamos, ¿no? Pero una cosa sí estaban seguros: iban a encontrar al maestro, al Mesías, porque trajeron sus regalos. No fue un viaje así como a la aventura, sino creyeron que ese viaje les cambiaría la vida, y definitivamente les cambió la vida a aquellos hombres. Y entonces llegan a Jerusalén. A veces nosotros tenemos miedo a equivocarnos. Estos hombres no tuvieron miedo a equivocarse porque no sabían a dónde llegar. Decidieron iniciar el viaje. ¿Sí? Si tan solo nos atreviéramos a dejar de tener miedo e iniciar el viaje con lo que tenemos de base. A lo mejor no es mucho, a lo mejor nos vamos a equivocar de lugar, porque ellos llegaron a Jerusalén, no llegaron a Belén. Los redireccionan desde Belén, pero no sabían a dónde llegar. Eso a mí me habla de que estos hombres toman una decisión con lo escaso de conocimiento que tenían, y no tuvieron miedo. Y Dios nunca va a avergonzar a alguien que toma una decisión atrevida cuando se trata de buscar cambiar, de cambiar con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces inician este viaje, ahí van con sus animalitos, no sabemos, probablemente puedan ir con algunos esclavos, con algunos siervos, y llegan a Jerusalén, a una ciudad muy cosmopolita en ese momento, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué atrevimiento, porque había un rey vivo llamado Herodes el Grande en ese momento. Pero no les dio miedo llegar a preguntar por el rey que había nacido. Ellos suponían que por cuanto Jesús era judío, su pueblo estaría muy al pendiente del nacimiento del Mesías. Así que no se imaginaron que causaría molestia o incomodidad el que llegaran preguntando por el rey que acababa de nacer.
Y llegan como si nada. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Le dicen a Herodes. Y Herodes era una persona con una patología mental muy especial. Creía que todo el mundo quería su reino. Hombre, escuchó acerca de otro rey entre los judíos y se puso bravo. Sí. Y entonces dice aquí la escritura, versículo número 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es muy distinta la expresión turbarse, o sea, sentir temores, sentir angustias, ansiedad. Eso fue lo que quiere, lo que significa o lo que implica la palabra turbarse, ¿sí? Lo sacaron de su sistema, de su comodidad, de su conocimiento normal, de su día a día. Y esta información que llega hoy, vinieron unos magos de Oriente, vienen en una caravana gigantesca diciendo: ¿dónde ha nacido Jesús? El rey de los judíos. Y entonces llega ese conocimiento al rey que estaba vivo en ese momento, Herodes, y dice: perdón, aquí el único rey soy yo. Y en lugar de que fuese un motivo de gozo para los hebreos o para los judíos, los saca de su sistema, los angustia. ¿De qué están hablando estas personas? Tienen un aspecto raro, traen ropas extrañas y vienen preguntando por el rey de los judíos. Pues ahí está en el palacio, ¿no?, de Herodes, en la fortaleza, como se llamaba la fortaleza de Herodes, ¿no? Ahí está el rey. No, al rey que acaba de nacer, a ese venimos a buscar. Y entonces aquellos que deberían de estar como más susceptibles a entender los tiempos, resulta que se sacan completamente de balance. No entendieron. Dice el versículo número 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes entendió que había nacido el Cristo. Estos hombres vienen desde lejos no por nada, no iniciaron un viaje de cientos de kilómetros por nada. Algo saben que yo no sé. A ver, explícame por favor. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apresentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, ya se puso más seria la cosa. A ver, tráetelos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento? ¿En qué mes? ¿Cómo la detectaron? ¿Cómo la vieron? ¿Por qué tomaron la decisión de iniciar este viaje? O sea, se puso más la investigación de Herodes. Dice: y enviándolos a Belén. ¿Quién los envió? Herodes. Herodes, el que no quería a Jesús, los corrige en su camino y les dice: es en Jerusalén, es en Belén. Qué curioso, ¿no? Que a veces los enemigos mismos de Cristo sean los que ayuden a los que sinceramente están buscando a Jesús. Así suele pasar. A veces los que menos nos esperamos son los que nos ponen el pie y nos redireccionan a un ambiente donde sí podemos tener comunión con Cristo. Así suele ser Dios. Usa de todos los recursos para nuestro bien. ¿Sí? Y entonces lo redirecciona a Belén y toman ese camino estos hombres. Llegaron hasta Belén. Dice: y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que iba delante en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Cómo que se detuvo? Sí, se mantuvo ahí unos días. Ellos eran expertos en leer las estrellas, ¿me explico? O sea, no es que no supieran, sabían que ya no estaba teniendo movimiento ese evento estelar. Entonces es ahí. El evento estelar, la naturaleza, más los enemigos de Jesús, los llevaron a los pies de Cristo. Así actúa nuestro Dios. En los momentos complicados, derivado de las situaciones difíciles, es como nos va encauzando y nos va colocando en un momento en el cual podamos estar frente a frente
con aquel que cambiaría o cambia la vida de las personas. Así que si hoy en día eres alguien que a lo mejor no estás tan preocupado por las cosas espirituales, etcétera, llegará el momento en que lo estés, porque Dios se encarga de reencauzarnos de una o de otra manera. Ojalá y sea de la manera sencilla, ¿no? Pero también puede ser de la manera difícil, a través de catástrofes o de enfermedades inclusive. Y al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. La estrella los había guiado hasta Jerusalén, y de Jerusalén los redirecciona el enemigo de Jesús. Llegan a Belén y están muy contentos porque ahí está la estrella. Todo el tiempo estaba ahí, dirigiendo su caminar. A veces las personas se salvan a través de la naturaleza, sí, a través de eventos naturales. Dice versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. A un bebé, un adulto adorando a un bebé. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Lograron su objetivo. ¿Cómo habrá quedado la confianza de aquellos varones? Estaban recontentos, felices. Su viaje no había sido en vano. Sí, se habían equivocado al llegar a Jerusalén, pero Dios no le teme a los errores. Le teme a que en un momento dado sus hijos se frenen y dejen de hacer lo bueno. A eso sí le preocupa a Dios, que se deje de hacer lo bueno y comencemos a vivir una vida vana y superficial. Versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y la consecuencia ya la conocemos. Herodes manda a matar a todos los nacidos de 0 a 2 años. De 0 a 2 años. Recordemos que él había investigado con diligencia cuánto tiempo llevaba la estrella que había aparecido. Y cuánto tiempo se tardaron los magos en que no regresaron a avisarle que ya habían encontrado al Mesías. Así que, para cálculos así simples, manda a matar a todos los niños de 0 a 2 años de edad. ¿Sí? Meses después, cuando se da cuenta que los magos no regresaron, a lo mejor alguien les dijo: no, pues ya se fueron por otro camino. Se debe haber sentido enojado y burlado. Dijo: bueno, pues ahora va la mía. Y manda a matar a todos los niños de 0 a 2 años de edad. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Bueno, lo que aprendemos de aquí es, número 1, Dios habla a través de eventos naturales. ¿Sí? Cuando una persona comienza a buscar a Dios, puede ser de maneras increíblemente distintas. No podemos generalizar y decir: así va a ser. Es que él no vino a la reunión de la vez pasada. ¿Y? Dios le habló a través de un evento, de una situación, de una circunstancia. Aquí el asunto es que en el corazón haya el deseo de volver a empezar, de cambiar, de que algo suceda distinto en la vida, de que algo se modifique desde adentro y no solo desde afuera, porque desde afuera habrá momentos en que nos vaya bien y habrá momentos en que nos vaya mal, pero si tenemos el corazón correcto, sabremos cómo salir adelante con Dios en los desafíos que se nos van presentando. Entonces aquí vemos este llamado de Dios a través de un evento natural. ¿De qué otra manera Dios puede hablar? Puede hablar a través de revelaciones espirituales. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 se nos narra cuando el emperador Augusto César lanza el edicto donde les dice a todos los pueblos judíos: ¿saben qué? Se van a ir a empadronar. O sea, va a haber un censo. Y este censo provoca que todas las familias
cuyas casas paternas estuvieran en distintos lugares, fueran a empadronarse ahí. Es como si dijéramos, bueno, ¿saben qué? Hoy en día va a haber un censo, y en lugar de que pase el INEGI a nuestras casas, nos dijeran, ¿saben qué? Se tienen que mover a los lugares de nacimiento. Y entonces, José, que era de la casa de David, descendiente del rey David, al igual que María, los dos eran descendientes del rey David, se tienen que ir a Belén a empadronar. Por eso inicia ese viaje hacia Belén desde Nazaret. ¿Sí? Llegando a Belén, cuando ya da a luz María a Jesús, esa noche sucede algo muy especial entre personas que no tenían ni la más mínima idea de que sucedería algo especial para ellos esa noche. De momento se aparecen ángeles a unos pastores. O sea, estaban trabajando, estaban en su oficio estos varones, y de repente aparece un ángel dándoles el aviso de que había nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Obviamente ese día estos hombres no se esperaban que algo así sucediera. O sea, no habían estado orando para que hubiera una revelación, para que hubiera ángeles que les avisaran, nada, que ese día estaban ellos chambeando, estaban en su actividad completamente normal. Pero ese día hubo una revelación que no dependió en lo más mínimo de ellos. Los magos sí tenían conocimientos estelares, pero en este caso los pastores no tenían más que conocimiento de estar chambeando en su labor. Y ese día se aparece entre ellos un ángel avisándoles que en la ciudad de Belén había nacido Cristo, el Salvador. Otra manera en la que Dios habla, una revelación que no dependía de ellos, sino que fue Dios el que sencillamente les mandó a decir, así, sencillo, sin que ellos fueran las personas más espirituales. Ellos se dedicaban al pastoreo de ovejas, estaban haciendo sus actividades normales en las vigilias de la noche, cuando llega un ángel y les dice, esto está sucediendo actualmente, y ellos entonces se paran y van a ver al Mesías, y efectivamente lo encontraron como les había dicho el ángel. Entonces vemos dos tipos ya de maneras en las que Dios habla. Una puede ser a través del propio oficio, de manera natural. Otra puede ser que no se lo espera a la gente y de momento suceden cosas sobrenaturales. Amados, he platicado con personas que han tenido sueños tan específicos que dicen, es que ¿por qué estoy soñando esto? Y reiteradamente están soñando lo mismo y no le encuentran sentido al motivo por el cual están soñando continuamente lo mismo. Es Dios el que seguramente te está hablando. Sí. Porque no es algo que tú estés buscando, que tú estés, digamos, enfrascado en querer encontrar, pero es algo que proviene del cielo para ti. Y a lo mejor los sueños no son agradables, En cierta ocasión supe de alguien que soñaba constantemente con cuestiones de muerte y siempre eran tragedias en todos sus sueños. Es una manera en la cual Dios le está sacudiendo para hacerle saber que es mejor ponerse a cuentas ahora que después. ¿Sí me debe entender? Entonces, aquí encontramos estos pastores que estaban haciendo su chamba normal y de repente aparecen dos ángeles y le dicen, vayan a ver al Mesías. Y van y piden su encuentro con el Mesías. ¿Se lo esperaban? No. Esa noche ellos salieron a sus actividades, a pastorear, sin saber lo que iban a hacer, de lo que iban a ser testigos. Qué hermosas maneras de hablar de Dios. Así que no podemos decir, tiene que ser esto más esto más esto igual a esto. No se puede generalizar. Cada uno tiene su propia historia. Va a tener y tiene su propia manera de encontrarse con Jesús. ¿Sí lo vamos entendiendo? No podemos decir, es que por cuanto no fue así, no pasaste por las 30 reuniones que debiste haber pasado, entonces todavía no puedes decir que ya tuviste tu encuentro con Jesús. Eso es, a la luz de la Biblia, francamente ridículo. ¿Sí? Cada uno tiene su propia historia y su forma de ser llamado por Dios.
y no se parecen ninguna igual a la otra. Cada uno tiene su propio sello divino. Y entonces, ¿qué sucede? Llegan con el Mesías y finalmente se lo encuentran tal como el ángel lo había mencionado. Entonces vemos que esta manera de llamar de Dios también puede ser sorpresiva y a través de una revelación que no se espera a la gente, ¿de acuerdo? Pero que entienden que algo está Dios hablándoles. No se necesita ser muy experto, ¿eh? Algo me está moviendo en mi interior, algo me está sucediendo, estoy entendiendo algo que no había entendido. Bueno, eso es Dios queriéndonos ir enseñando y ayudándonos. ¿De qué otra manera Dios puede hablar? Aquí mismo en el capítulo 2, ya después de que nace Jesús, los judíos tenían la costumbre de que a los 8 días tenían que circuncidar a los varones, ¿sí? Y entonces a los 8 días van ellos, María y José, como judíos, van al templo a pasar por el ritual de la circuncisión. Y se encuentran a otras 2 personas en el templo, a quienes Dios de manera distinta los estaba también llamando a encontrarse con Jesús. Vamos a leer aquí mismo en el capítulo 2. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, como muchos hombres que se llamaban Simeón, o muchos hombres que se llamaban de muchas maneras. Dice: y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Aquí vemos a alguien cuyo llamado es distinto, porque este hombre sí tenía conocimiento bíblico, sí sabía Biblia y tenía el anhelo o esperaba la consolación de Israel. ¿Y esto qué significa? A diferencia de lo que habitualmente se conocía en aquella época, recordemos algo, en aquella época para los judíos lo que esperaban del Mesías era que se levantara como un guerrero y expulsara al pueblo, a los romanos, y se sentara como rey sobre el trono de David, y de ahí restaurar el reino de Israel y se convertiría en rey en todas las naciones. Esa es la imagen o la creencia con la que un judío creció pensando en el Mesías. Pues bien, aquí vemos a alguien que tenía una idea distinta acerca del Mesías. Para este hombre Simeón, el Mesías sería un consuelo, no un guerrero. Para este hombre, el Mesías sería alguien que traería esperanza, no que restauraría el reino de Israel. Este hombre, su anhelo y su expectativa no era la misma que lo que la mayoría de las personas del pueblo de Israel tenía presente. Este hombre anhelaba algo distinto. Mientras que todo el mundo quería que se vayan los romanos, no importa cómo, pero que se vayan. Si viene el Mesías, que se los lleve, o sea, que los expulse. O si bien se levanta algún revolucionario, que los expulse. O sea, ellos no veían quién lo hacía, pero que alguien hiciera algo en contra de los romanos. Pero aquí vemos a alguien que tiene una manera de pensar distinta, que anhelaba cosas diferentes. Hoy en día, amados, cuando alguien anhela cosas distintas a las que normalmente se conocen, es un milagro de Dios, porque no es muy común. Generalmente crecemos con ciertas ideas, ciertos criterios, ciertos parámetros, ciertas dogmas, y cuando alguien desea
de manera distinta a Dios, Dios siempre le va a responder. Dice el versículo 25, dice, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí vemos a una persona que tenía comunión con Dios. ¿Cómo Dios le habla a personas que tienen comunión con Él? Por medio del Espíritu Santo. O sea, a algunos les habla por medio de cosas naturales, a otros se les presenta sin que ellos lo buscaran, pero hay otras personas que sí anhelan cosas distintas. Bueno, le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Sí. ¿Esto qué significa para nosotros? Que la manera en la que Dios habla a quienes son creyentes es por medio del Espíritu Santo. Porque este Simeón era creyente. Este sí era creyente, en serio. Los demás conocían, digamos, lo que los eventos revolucionarios se esperaban, que echaran fuera a los romanos. Este creía en un Dios distinto, creía en un Dios de consuelo, no el Dios que echa fuera, que caiga fuego sobre los romanos, Señor. Simeón conocía a un Dios consolador, un Dios que buscaba el bien de su pueblo, un Dios que buscaba ayudar, que buscaba amar, que buscaba hacer el bien a su pueblo. Y un pensamiento así de distinto, por supuesto que siempre va a tener una respuesta divina. Dios le dijo: no vas a ver la muerte hasta que veas al ungido del Señor, al Mesías. Y ya había llegado el día. Dice aquí el versículo 27. ¿Y movido por quién? Por el Espíritu. Algo lo empujó ese día a ir al templo. Algo lo empujó ese día a estar en ese lugar donde estaría Jesús. A él no le reveló Dios las cosas por medio de eventos estelares, ni se le aparecieron ángeles tampoco. No, él tenía una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le había dicho que no vería muerte hasta que viera al Mesías. Y ese día en lo particular, el Espíritu Santo lo empuja, lo lleva a tener este encuentro. Y dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron, dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Quién le dijo que ese era el niño? El propio Espíritu, ¿no? O sea, entendámoslo. A este varón fue el Espíritu el que lo llevó a tener ese encuentro con Jesús. Sí vamos entendiendo cómo Dios habla de distintas maneras y no podemos generalizar y decir este sí y este no, porque este como que no me cuadra mucho su manera en la que dice que encontró a Jesús. Amados, si les platicara yo a una denominación en lo particular que Dios me salvó sin que hubiera predicadores, sin estar en una iglesia, difícilmente lo creería. O sea, porque para ellos tienes que haber estado expuesto sí o sí a la palabra de Dios para poder ser salvo. Hay ciertas personas que creen de esa manera y no pueden concebir que haya otra forma de llegar a la salvación si no es por medio de estar expuesto a la Biblia. Aquí estamos viendo que no es así, que hay distintas maneras en las cuales la gracia multiforme de Dios puede llevarnos a tener un encuentro con Dios y avanzar en la fe cristiana. Entonces, no pongamos estándares a las conversiones, más bien veamos que todas estas conversiones o todos estos llamados
llevaron a la misma persona, a Jesús. No importa los cómo fueron llamados, cada uno terminaron a los pies de un bebé que acababa de nacer, que es Cristo Jesús, el Salvador. Así que no importa a veces los cómo, sino que lleguemos a estar a los pies de Cristo. ¿Sí me ven? Las formas son multiformes, amados. No se pueden estandarizar ni se pueden generalizar. Que ninguna comunidad, que ninguna iglesia, que ninguna religión quiera establecerse como el monopolio de la salvación, o que solo así, porque se va a topar con muchos otros que estarán ese día en el cielo sin haber pasado siquiera por sus lugares de dolor. Sí me debe entender, amados. Es importante entender, Dios llama de distintas maneras, pero todos tenemos que pasar por la misma puerta, Cristo Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, todos se encontraron con Cristo. Versículo 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es más, ya sabían que se iba a morir. O sea, ya sabía que había llegado el momento final para él. Y está contentísimo. Dios cumplió su palabra. Dios hizo que valiera la pena todo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Qué hermoso, ¿no? Han visto mis ojos tu salvación. No fue en vano, Señor. La espera de esperar a Cristo que habías de enviar para dar consuelo, llegó. Finalmente llegó. Y aquí está, Señor. Hay muchas personas que durante mucho tiempo sinceramente han orado por un avivamiento, por un cambio real. Lo único que necesitamos es tener un corazón como el de Simeón, que anhele algo distinto, que no anhele más de lo mismo, sino que anhele a Cristo siendo glorificado en nuestros tiempos. Porque estos tiempos que nos ha tocado vivir y que son distintos a las de generaciones atrás, tiene su propia gracia, tiene una capacitación del Espíritu especial para poder vivir a Cristo en este tiempo. En esta época de tecnología, de tanta inmoralidad, etc., hay una gracia especial para poder ser cristianos y amar a Dios a pesar de todo lo que podamos estar viendo a nuestro alrededor. Hay una gracia, una dotación de parte de Dios para ayudarnos. Eso es lo que debemos de mirar. Versículo 31: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón estaba hablando de todo el mundo, una salvación para todos los pueblos, no solo para Israel. Él esperaba a un Mesías que diera consuelo, no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos. Su corazón estaba ensanchado, estaba grande, anhelaba que todos los pueblos conocieran a Dios. En este hombre no había sectarismos, no había de solo nosotros los judíos. No, este hombre tenía un corazón que entendía que el propósito de Dios era hacerle bien a toda la humanidad por medio del Mesías. En este hombre no cabían los dogmas centrados en solo el pueblo de Israel, sino iba más allá y anhelaba la salvación de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Estamos hablando de un judío que está pensando en quienes no son judíos. Ese corazón es el que trata el Espíritu Santo de dar. Un corazón que no se judaiza, no se vuelve al judaísmo, sino que se vuelve a los gentiles, que piensa en hacerle bien a los de afuera, a los que no conocen a Dios. Luz para revelación a los gentiles. Y sí, por supuesto, y gloria de tu pueblo, Israel. Para los dos pueblos, o para las dos formas en la que el mundo judío veía a las personas,
O eres israelita o eres gentil. No importa que fueras ruso, que fueras argentino, que fueras hindú, etc. O eres judío o eres gentil. Hay hoy en día grupos que ven así las cosas. O estás aquí o no estás aquí. O estás por mí o estás contra mí. Bueno, gracias a Dios por nosotros como Simeón, que no se quedaron o estás de este lado o no estás, sino que veían la salvación a los gentiles, que iba más allá de los judíos. ¿Sí me deben entender? Qué hermoso corazón. Y eso proviene de una relación con el Espíritu Santo. Este corazón proviene de una relación con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no va a ser alguien que te va a meter en cuatro paredes, que te va a volver a los monasterios, que te va a volver un ascético. No, es alguien que está pensando en hacer bien hacia afuera. Y ese corazón lo genera el Espíritu Santo. Versículo 34 dice, dice el versículo 33, y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana. Aquí vemos a otra mujer que no tenía ese mismo sentir de que vería el Mesías. ¿Lo anhelaba? Por supuesto que sí, pero no le había sido revelado. Y este es otro tipo de llamado. A esta mujer no le había sido revelado nada. Estaba en el momento en que Dios quiso ponerla ahí. No es que haya sido empujada por el Espíritu, como si vemos que nos dice Simeón. Aquí vemos que Ana estaba ahí porque se la vivía ahí. Era una mujer que llevaba 80 y tantos años orando y ayunando en el templo. Esta mujer era una devota de estar a los pies de Dios. Sí. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Entonces imaginémonos cuántos años tendría esta mujer. 84 más 7, pues ya son 91, ¿no? Y ahora, ¿cuántos años de soltería hasta que se casó? 15. Esta mujer tenía más de 100 años, fácilmente, más de 100 años, y estaba con el anhelo y la expectativa de pensar en Dios y de pensar en el Mesías. Y a esta mujer no le fue revelado nada, simplemente vio a Jesús y fue directamente con Jesús, y dice lo siguiente: está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba ¿de quién? Del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿A qué se dedicaba Ana? ¿O a qué se dedicó en cuanto vio a Jesús? A predicar de Jesús. O sea, en el momento en que vio que había nacido el Mesías, se concentró en una sola cosa: anunciar la llegada del Mesías. No importa cuántos años le quedaran, a lo mejor nada más era uno, a lo mejor eran meses, pero esta mujer entendió, llegó el momento, y se concentró en anunciar la redención de Israel. Fíjense qué interesante. Entonces vemos distintos llamados de Dios: llamados para encontrarse con Jesús, y llamados para poder tener esa comunión con Cristo, en el caso de Simeón, pero también para predicar a Cristo, en el caso de Ana. Qué interesante. Estas son las distintas formas de gracia que Dios va derramando sobre su pueblo. Y no podemos decirle a alguien: no, todavía estás muy verde, todavía no, te falta mucho. Yo aquí, con todo respeto, yo veo a personas que sencillamente anhelaban algo distinto, y Dios respondió llevándolos al Mesías, y de inmediato glorificaron a Dios.
y se pusieron a trabajar. ¿Sí me deben entender, hermanos? Los llamados de Dios pueden ser distintos, pero todos nos llevan a Cristo. Hay un dicho: todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y se presume que todos los caminos llevan al mismo Dios. De esa manera se entiende, o lo tratan de dar a entender. Pues yo puedo decir con toda seguridad que la Biblia nos enseña que todos los caminos no llevan ni a Roma ni a Dios, sino a Jesús. Y por medio de Jesús llegamos a Dios, y solo a través de Él. ¿Sí? Entonces, el llamado que Dios nos hace esta mañana es a que nos quitemos estereotipos, nos desintoxiquemos de nuestra mente y podamos aprender a respetar lo que el Espíritu hace en todos los Simeones que puede haber, en todas las Anas que pueda haber, en todos los magos que puedan existir, en el sentido de que están buscando de Dios. ¿Sí? En todos aquellos que, haciendo su trabajo, les es revelado de manera momentánea el seguir a Cristo. Y que dejemos de estar diciendo tú no, tú sí. Que nos quitemos eso de la cabeza, hermanos. La multiforme gracia de Dios se manifiesta según sea su voluntad, no la nuestra. Y qué hermoso es que podamos entender esto hoy en día y poder disfrutar de la presencia de Dios. Gracias. Dios da su Hijo, le llama porque vive.
su tumba vacía está para probar que vive. Gracias, Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de volver a empezar. Gracias, Jesús. Bendito seas para siempre. Gracias. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque te necesitamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por ayudarnos. Gracias porque nos enseñas a ser libres, a poder mirar de manera diferente las cosas, la vida y aún a las personas. Gracias. Bendito seas, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi vida, te lo pido.